Soy Julius Wienert y mi pasión es la cocina. He vuelto a mis orígenes para realizar un viaje por una ruta única en el mundo, los baserris gastronómicos y otros edificios espectaculares de Euskal Herria. Un recorrido fascinante por esas construcciones que ningún otro pueblo ha sido capaz de imitar. Una genialidad vasca tan solo superada por los tesoros que se esconden en el interior de sus cocinas, en sus recetas tradicionales, vanguardistas y únicas. Juntos recorreremos sus paisajes, conoceremos sus historias, descubriremos los secretos hasta ahora ocultos de estos guardianes de la tradición y la modernidad. Un viaje sensorial por algunos de los lugares más bellos del planeta, edificios únicos e irrepetibles que nos dejarán un sabor de boca inolvidable. Bienvenidos a Baserri Gourmet, algo único en el mundo. Mi siguiente destino es el mágico Valle de Achondo, protegido por las montañas donde tiene la morada la diosa Mari. Pero además, en este espectacular paisaje hay otra clase de magia, la de los fogones, que está convirtiendo la zona en destino obligado para gourmet de todo el mundo. Pero además, en este lugar donde el tiempo parece detenerse, surgen nuevos proyectos existenciales y hosteleros. En Arrasola, un pequeño municipio a los pies del Amboto, unas mujeres apasionadas han convertido la antigua escuela del pueblo en un restaurante cooperativa que se abastece de productores de confianza, organiza actos culturales y da espléndidamente de comer. Vamos a conocer a Vanessa y a Lur, las protagonistas de un proyecto que rompe moldes. Vanessa, Lur, aquí a los pies del Amboto, encontramos el Amiñena. ¿Qué es el Amiñena? Pues una venta, ¿no? Donde hay tienda, bar, restaurante... Plaza cultural... O sea, que es muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas. Ahora nos centramos solo en un tema gastronómico, ¿no? Es como un bosque. Es como un bosque. Lleno de vida. Qué bonito, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Amiñena? Es un fenómeno meteorológico que se da aquí en el Amboto. De hecho, bueno, en Arrasola se llama Amillana, pero a nosotras nos gustó más Amillena, que se utiliza en otros pueblos, sí, por la sonoridad. Y es un fenómeno meteorológico que trae el cambio. Qué bonito, ¿no? Y eso es también lo que representa un poco Amillena, ¿no? El cambio a lo que se está haciendo sobre la alimentación o sobre la gastronomía, pero nosotras no queríamos, o sobre la hostelería. Y ese es el cambio que está puesto en marcha en estos momentos. A otro tipo de relaciones. Porque vosotras tenéis una relación con los productores bastante especial, ¿no? Os basáis en la ¿cómo es? Agroecología. Agroecología, eso. Sí. ¿Qué es la agroecología? Bueno, pues la agroecología sería una manera de funcionar, ¿no? Con el entorno, de trabajar para conseguir la alimentación basándote en las relaciones también igual, ¿no? Intentamos, pues, cuidar a la gente que nos cuida, que nos da de alimentar, ¿no? Sí, es una relación de mucho conocimiento, sobre todo, bueno, para nosotros no son proveedores ni productores. Son amigos. Más que eso, pero son agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas que se dedican son proyectos agroecológicos y las relaciones o sea, del día a día y de un constante cuidado tanto por nuestra parte como por su parte. ¿Y cómo veis el futuro de Amiñena a largo plazo? Vivo, sobre todo vivo. Vivo. Dinámico. Muy dinámico. Claro, esto sí, no sabemos. También es una concesión municipal. Entonces nosotros también tenemos aquí un plazo. Entonces, según cuánto se alargue, pues estaremos aquí, allá. Sí, eso es. Ahora mismo está aquí, implantada la sede, digamos, o el espacio principal, pero la intención y el futuro cercano está en hacer talleres de formación sobre cocina agroecológica y, bueno, pues ahí vamos, abriendo caminos para poder seguir trabajando. Lo que tengo muy claro es que es un proyecto súper especial. Yo ya quiero verlo. ¿Me lo enseñáis? Claro, vamos. Pues venga, vamos para adentro. La antigua escuela de Arrasola se ha convertido en un edificio multiusos. Bar, tienda, restaurante, espacio cultural y, ante todo, el Amiñena es parada obligada para montañeros
que durante todo el año transitan por este paraíso natural al abrigo de la imponente silueta del Amboto, un paraíso por el que transcurre la vía verde que recuerda el pasado minero de Arrásola. Bueno, Juanma, hoy no te voy a preguntar dónde nos encontramos porque lo sé perfectamente. Estamos en Achondo, justo al lado de la vía verde. Eso es, estamos en Achondo, junto a esa vía verde que es la heredera de una vía férrea. Porque, bueno, hoy vemos nuestro entorno y esto es un municipio absolutamente rural, pero tuvo su momento minero. Y en torno a 1900, fines del 19, principios del 20, al final del valle había unas minas, había un poblado minero con sus barracones, sus bares y sus de todo. Tipo del oeste, ¿no? Algo así. Y una vía férrea, un tren que llevaba ese hierro que se sacaba ahí hasta los altos hornos de la margen izquierda. Todo eso ha desaparecido y el municipio ha vuelto a recuperar su aspecto rural. ¿Cuál es el origen de este municipio? Bueno, Achondo surge en 1962 por la unión de 3 municipios previos. O sea, que es muy joven. Es un municipio muy joven. Estos 3 municipios eran antiguas anteiglesias de las que se reunían en la Junta de Gerediaga, que es donde hacían sus asambleas los municipios del Duranguesado, para luego mandar un representante a las Juntas Generales de Guernica. Y estas 3 anteiglesias eran Axpe, Arrázola y el propio Achondo. Hablando de anteiglesias, estamos justo en una, ¿no? Bueno, estamos efectivamente junto a la iglesia de Arrázola, literalmente en la anteiglesia de Arrázola, que es una iglesia, bueno, que la ves y es una iglesia sencilla, modesta, pero aquí sucedió algo de gran trascendencia, te diría que ideológica y social en su momento. Me tienes en ascuas. ¿Qué pasó aquí, Juanma? Pues aquí en esta iglesia, tan rural y tan modesta como decíamos, se dio por vez primera misa en euskera. ¿Ah, sí? En el año 1959, entonces de Roma las directrices eran que solo se podía dar misa en latín, en ninguna lengua vernácula, y sin embargo aquí pues se atrevieron a romper con esa norma y dar, como te digo, misa en euskera. ¿Y cómo fue eso posible en pleno franquismo? Pues fue posible haciendo trampa. El cura que había aquí, José Antonio Retolaza, que era una figura del mundo del euskera, pues quería dar misa a su feligresía en su lengua materna. Pero, como te decía, Roma prohibía dar misa en un idioma que no fuera el latín. Así que él se buscó a otro cura, Francisco Ballester, que estaba ordenado por el rito bizantino, no por el rito romano, no dependía del Vaticano. Y entonces el rito bizantino le permitía dar misa en el idioma que le diera la gana. Así que en 1959, como te decía, hace 65 años, aquí se dio misa en euskera. Se buscó sus triquiñuelas. Siempre hay una forma de esquivar. La verdad es que es una iglesia sencilla, pero con un hito bastante importante, ¿no? Sí, es una iglesia que además tiene su historia y su tradición. Aquí había una ermita que dependía de la iglesia de San Agustín de Echevarría en el Hórreo. Y hacia 1510 los vecinos, que ya son muchos, ya pueden tener su propia iglesia, que dicen que les da pereza ir hasta el Hórreo, que cuando llueve y tal... Se mojan, claro, y aquí llueve mucho. Y entonces consiguen su propia iglesia, hacen una iglesia entre 1510 y 1530, una iglesia entre lo gótico y lo renacentista, pero sobre todo unos años después le añaden un retablo importante, un retablo que es de los mejores en su estilo de toda Vizcaya. ¿Y qué tiene ese retablo para destacar tanto? Bueno, es un retablo que se hace al final del Renacimiento, casi a punto de pasar al barroco, lo que se llama el romanismo, y entonces es un retablo como de cambio. Por un lado tiene relieves que nos cuentan historias, escenas, que era lo habitual antes, y por otro lado el retablo cómic, eso es, y por otro lado tiene imágenes independientes. Se está cambiando de una época a otra, de un estilo al otro. ¿Y qué historia nos cuenta ese retablo? Pues además de las habituales de la Pasión de Cristo, que esas están prácticamente en todos los retablos, nos cuenta historias sobre San Miguel, que es el patrono, que es el titular de la iglesia. Entonces aparece representada una de las leyendas que se relacionan con las apariciones de San Miguel en el monte Gargano, allá en Italia, en el año 500, que es que, bueno, un buey que andaba por ahí pastando se perdió, su propietario fue a buscarlo y lo encontró en la entrada de una cueva, pero en un sitio inaccesible, no iba a poder sacar al buey de ahí. Y entonces decidió matarlo, sacrificarlo. Entonces se ve en el retablo cómo está tensando su arco para dispararle, pero lo que sucede es que en el vuelo la flecha da la vuelta y se le clava en el ojo al propio tirador. Entonces, claro, los vecinos están asombrados con lo que ha pasado y van
a preguntar a la autoridad, al obispo. Y el obispo pues, tampoco entiende mucho, pero se le aparece San Miguel y le explica que él vive en esa cueva, que lo que quiere es que hagan ahí un santuario y que nada de tirarle flechas o intentar destruirlo. Entonces ya, teniendo la solución dictada directamente por San Miguel, pues está todo claro, hacen el santuario y hasta hoy. O sea que San Miguel está velando por los vecinos de Arrásola, ¿no? Eso es, él es el patrono y él por tanto es el que les protege, que es su trabajo. La protección de San Miguel y sus apariciones convierten a Arrásola en un mirador perfecto para contemplar en toda su inmensidad la belleza de este valle de Achondo, escoltado por las montañas más altas de Vizcaya. Un valle donde los baserris son elementos primordiales del paisaje, como el baserri Uriarte, un viejo caserío durangués al que nos acercamos. En este paseo lo que he visto son unos caseríos impresionantes. A ver, ¿por qué? Estamos en Arrázola, el valle de Achondo. Aquí hay una colección de caseríos verdaderamente espectacular, de muchas épocas, de muchos tipos, aunque el que predomina es este que estamos viendo aquí, que es el caserío durangués, el caserío de Arco. El arco lo que permite es que el peso de la piedra que hay encima se distribuye hacia los lados a través de las curvas del arco. Y eso lo hace más robusto, más fuerte. Tiene mucho más asentamiento y se puede construir en piedra toda la fachada, que es más lujo, más ostentación. Y en este caso concreto, además, les da un espacio fantástico para poner un escudo. ¿Y en concreto este caserío qué tiene de especial? Bueno, este caserío es un caserío, como te decía, típicamente durangués, de Arco, como estábamos comentando, con su escudo. Es un caserío lujoso, ves que tiene la rosca del arco cajeada, pero tiene una peculiaridad. En la parte de delante vemos un caserío barroco del siglo XVIII, pero sin embargo la parte de atrás es un caserío gótico de hacia 1500, 1510. O sea, que se ha ido reconstruyendo a lo largo de los años. Eso es algo muy habitual. El caserío se te queda pequeño, se te queda escaso y entonces reconstruyes o todo el caserío o a veces solo una parte. Y en este caso lo que se ha reconstruido, lo que se ha ampliado y mejorado es la parte residencial donde vivía la familia. La cuadra no les hizo falta cambiarla porque ya les servía como estaba. ¿Por qué crees que deciden ampliarlo? Bueno, aquí hay una situación un poco particular. Aquí, hacia 1760, llega un nuevo propietario, que es Francisco Antonio Ruiz de Mazmela y Urrutia. Él hereda el caserío por vía de su madre. Este señor vive en el Valle de Aramayo, que es Álava, pero que está a 10 kilómetros en línea recta, más o menos. Pero cuando él llega le exigen que demuestre que es de origen vizcaíno. Entonces él tiene que iniciar un proceso para demostrar eso, un proceso complicado, caro, que genera un documento gordísimo. Y una vez que acaba, que viene, que toma posesión, dice, ¿queríais taza? Pues taza y media. Os voy a demostrar que yo soy noble originario. Y entonces rehace el caserío y le pone este escudo para aquí estoy yo. Esto es para presumir de vizcainía. Y es en torno a 1760. Al final es un caserío con dos estilos diferentes. Eso es, dos estilos separados por 250 años, pero con una unidad muy grande y sobre todo un caserío formidable. El caserío Uriarte es un espléndido ejemplo de la arquitectura de los baserris a través de los siglos. Con la silueta del majestuoso Amboto, dejó el Valle de Achondo para descubrir uno de los yacimientos más importantes de Euskal Herria, la milenaria necrópolis de Arquiñeta, una de las señas de identidad de la cercana Elorrio. Vicente, un profesor apasionado de su historia, me espera. Bueno, Vicente, estamos en un sitio mágico, ¿no? Porque ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la necrópolis de Arquiñeta, en el barrio de Cénita, en Elorrio. En 711 hubo la batalla de Gualete, y en esa batalla los árabes vencieron a los visigodos, y los visigodos vinieron replegándose, y bueno, se asentaron por aquí, y las tumbas son de aquella época. ¿Y aparecieron todas aquí? No, hay tumbas que aparecieron aquí, pero estaban diseminadas por distintas ermitas. Y hubo un párroco en Elorrio, Domingo de Retolaza, que en 1947 se le ocurrió por recogerlas aquí. La ermita que tenemos aquí al lado, ¿qué tiene que ver con las estelas y con las tumbas? Sí, la ermita es la ermita de San Adrián. Entonces, antes los enterramientos eran en torno a las ermitas. Entonces, esta ermita es un poco la que es la guardiana de estos sarcófagos, la que cuida. Y hay una cofradía que también se encarga de cuidar el entorno. ¿Tú sabrías decirme dónde viene la piedra utilizada para estos sarcófagos y estas estelas? Sí, bueno, ahí hay dos versiones, vamos a decir. Unos dicen que son de las canteras de Oiz y otros dicen que son de las canteras de Arbizu. Entonces, pues bueno, todavía no está claro cuál de las dos, ¿no? Se supone que sea de Oiz. ¿Qué cantas tú?
¿Cuál? Yo por la de hoy, por la cercanía. Ah, claro, tiras por la tierra, ¿eh? Claro, lógico, lógico, sí, sí. ¿Cómo están construidos los sarcófagos? Porque tienen una forma peculiar, ¿no? Sí, bueno, la piedra es arenisca, es muy fácil de tallar, ¿no? Además se veía que los señores que están enterrados ahí eran grandes, porque tienen 2 metros y pico, ¿no? 2 metros y pico sí, de sí. envergadura. Sí, 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 sí. Entonces se veía que eran hermosotes, ¿no? Pues no solamente hombres, también hay mujeres enterradas ahí. Seguro que de un sitio tan especial y tan mágico como este, me puedes contar alguna leyenda. Sí, desde luego. Hay una leyenda muy bonita de que se cuenta que el señor el párroco Domingo de Retolaza, pues cuando recogió, ¿no? Pues bueno, se fue a casa y a la noche le apareció ahí en sueños, le aparecieron 2 abadesas. Y las abadesas le dijeron, oye, señorito, que está lloviendo y nos estamos mojando, que los sarcófagos están sin cubrir. Y entonces dijo, pues bueno, pues habrá que ir a cubrirlas. Entonces cogió el candil, a la noche vino y cuando llegó se dio cuenta que no solamente los sarcófagos de las 2 señoras, sino que el resto también estaba sin cubrir. Entonces empezó a cubrir el resto de los sarcófagos y cuando llegó a las 2 abadesas, oiga, pues le apareció por detrás. Aparecieron las figuras de las 2 abadesas. Joder, pues imagínate, el señor Domingo, cagado de miedo, ¿no? Dejó candil y leches y a correr para abajo, ¿no? Pero es que soy yo, vamos, y me han visto. Ya. Me pasa a mí y ya no me ves andando por aquí. Eso. Ya me voy a ir yo un poco asustado a casa, ¿eh? Ya, pero tenía él ahí la conciencia. La mañana siguiente, cuando se levantó para hacer las primeras oraciones, dijo, uy, yo creo que no he terminado mi trabajo. Y le volvieron a aparecer otra vez la imagen de las 2 abadesas y un olor a rosas. Entonces dije, pues voy a cumplir con mi objetivo, que es cubrir a todas. Subió y cubrió todas. La losa de las 2 abadesas, las 2 abadesas estaban detrás y cuando cubrió ya, las abadesas desaparecieron y todo quedó en calma. Pues la verdad es que es un sitio que se presta a leyendas, ¿eh? Y Porque tanto se que sí. respira un ambiente muy mágico Sí. y con mucha espiritualidad. Sí, además aquí es bonito porque a las noches, ¿no? Sobre todo las noches de luna llena y así, esto es precioso, porque si hay no sé si es el viento o será el qué, pero tiene encanto. Bueno, Vicente, que sepas que a mí no me lías para venir una noche de luna llena, ¿eh? Bueno, pues voy a intentar liarte para que veas lo bonito que es y el encanto que tiene. Y no te vas a arrepentir. Queda anotada en mi cuaderno de viajes la invitación que me hace Vicente para disfrutar una noche de luna llena de esta necrópolis. Volvemos a Txondo para conocer otras curiosidades de la Millena, la antigua escuela de Arrasola reconvertida en un restaurante. Vanessa, yo repito mi pregunta habitual. ¿Qué sabéis de vuestro edificio, de vuestra casa? Bueno, lo que sabemos es que fue la escuela del pueblo, de Arrasola, y bueno, que el edificio se construyó en 1872. Poco más. Poco más. Bueno, pues algo más te puedo contar. Efectivamente, fue la escuela de Arrazola, se construye en 1872 y como nos dice la inscripción que hay, fue un regalo de José de Ortueta Gorostiza y dice la otra placa para la instrucción de la juventud de su pueblo. O sea, que es una donación que él hace al pueblo. Es un edificio muy sencillo, muy clásico, aquí nos anduvieron con florituras, es simplemente una construcción funcional que en la planta baja tiene las aulas y en la planta de arriba pues es donde vivía la maestra o el maestro. Una cosa muy clásica, muy austera, porque era para lo que era, para ser una escuela. Y bueno, yo soy aquí de Atxondo, pero yo no la he conocido como escuela, pero es la única escuela que ha habido en el pueblo, o sea, en Arrazola. Yo no he encontrado datos anteriores de otras escuelas. Lo que sí sé es eso, que se funda en 1872, está funcionando más o menos hasta el año 1960, o sea que la gente mayor del pueblo ha estudiado aquí, o sea, la gente se acuerda y te cuentan anécdotas. Y, por ejemplo, una cosa que me han contado varias personas es que hacía mucho frío en la escuela. Entonces tenían una calefacción que era una estufa que se alimentaba con leña que regalaban de los caseríos. Los caseros traían cada año una carretada de leña y con eso tiraban todo el invierno. Y también alguno me ha contado que a veces los que alimentaban la estufa, que eran los más mayores, de 14, 15 y 16 años, tapaban la salida de humos, se llenaba de humo el aula y ese día vacación. O sea que un poco de trampa también hacían ya en aquellos tiempos. ¿Y quién era este señor de Ortueta? Bueno, la verdad es que no sabemos mucha cosa de él. Nació hacia 1815, nació en el caserío Aguirre. Caseríos Aguirre en aquella época había 2, Aguirre de Yuso y Aguirre de Suso, pero no sabemos en cuál de ellos nació.
Y es una familia, estos Ortueta, que desde 200 años antes, desde el siglo XVII, les encontramos prestando dinero, son propietarios de caseríos, de tierras, de montes. O sea, que era una familia acomodada, la Llet de Arrazola. ¿Y el caserío, Aguirre o Agarre? Porque aquellos que comentas, aquí les decimos Agarre, pero... A ver, en la documentación siempre aparecen como Aguirre. Lo que pasa es que serán los mismos, me imagino. Igual aquí, al pronunciar en el euskera de Arrazola, se va a Agarre, pero ya te digo, yo cuando he encontrado documentos sobre esta familia, siempre es Aguirre. ¿Y este heredó los caseríos? Pues no, el que hereda es su hermano Domingo. Ya sabes que aquí el fuero permitía que uno de los hijos o de las hijas heredara el caserío, la propiedad principal, y los otros, pues a la administración, al ejército, a la iglesia o a emigrar. Y entonces yo creo que este José emigra a América y allí hace fortuna. ¿Y desde América fundó la escuela? Eso parece. Probablemente lo que pasó fue que él mandó el dinero con instrucciones de este dinero es para una escuela, y entonces con ese dinero se construyó, y probablemente cuando mandó el dinero ya diría que se ponga una inscripción con esta explicación, porque claro, a ver, tú das dinero pero también te gusta que luego la gente sepa que tú estás detrás de eso. Lo que no se imaginaría José pues, es que cuando envió el dinero desde allí, desde las Américas, la escuela que él fundó se iba a convertir con el tiempo en otra escuela muy diferente como es hoy Amillena. Las actuales gestoras de la Millena parecen querer seguir manteniendo el uso original de la antigua escuela, pero usando ahora la gastronomía como lenguaje. Lo voy a comprobar con el plato que me va a preparar Vanessa y que expresa la filosofía del restaurante: ofrecer productos agroecológicos de calidad a precios asequibles para todos. ¿Qué me vas a preparar, Vanessa? Pues nada, un corderito de aquí de las Campas de Arrazola. Qué rico, ¿no? Sí, aquí ha nacido, ha crecido. Ahí enfrente están, ¿no? Míralos, por ahí los veo. Sí, ahí van. Corderito, ¿cómo lo vas a preparar? Muy sencillo, en una salsa con bastante cebolla y ajito, un poquito de coñac y poco más. Y poco más. ¿Yo qué quieres que vaya haciendo? Pues si vas cortando la cebolla a la juliana, perfecto. ¿Qué cebolla? Pues solemos mezclarla, la roja con la... Son cebollas de Áraba, porque este año en la zona cercana nos ha dado tanto, y esto es de un proyecto agroecológico de la Rateco. Y nada, pues de ahí las últimas que quedan Sí, ya se de este termina la año, o temporada. sea, no sé qué vamos a hacer sin cebolla. Bueno, ¿y por qué has elegido esta receta? Bueno, pues esta receta es una receta que, me la enseñó mi madre, pero en sí es de mi abuela, que, bueno, mis abuelos eran campesinos, tenían corderos, y mi abuela cocinaba esta receta pues con lo que había en ese momento, que era la sencillez, pero a la vez pues lo más rico que se podía hacer. Lo más rico, lo más sencillo, es que es lo que mejor funciona. Sí. Esta receta viene de tu abuela. ¿Y la pones en el restaurante? Sí, ahora mismo es uno de los platos que hay, entre otros cuantos, pero sí, y es de los que más se comen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es marcar el cordero. Eso lo reservamos para luego y vamos haciendo el corderito. O sea, que le eche un poquito de aceite a la cazuela. A la cazuela, le salamos el cordero. Pues voy salándolo, si te parece. Muy bien. Un poquito de Y sal. luego le pasamos un poquito por harina para salarlo. ¿Y ahora harina? Sí. ¿Lo metemos aquí? Rebozar, sí, un poquito, y le quitas los Lo restos. espalmamos bien. Oye, esta harina... Esta harina es de Nafarroa, de Navarra, y es una harina ecológica también, que tiene todo el salvado, la verdad, pero bueno, es lo que... buena. Mira qué chuletitas, tiene una pinta buena, ¿eh? Sí, sí. Este es lechal. Total. Bueno, pues esta es la importancia que tienen los productos para vosotras en la Millena, ¿no? Es básico que sea un producto de calidad y de proximidad y saber la procedencia buena. Y ¡uy, qué buena pinta! ¿Cuándo descubres tu pasión por la cocina? Pues yo creo que la he tenido desde que soy consciente, no sé, o sea, desde niña. O sea, para mí es como un espacio de creación, de laboratorio, incluso de juego ha sido, ¿no? Cuando era pequeña me gustaba experimentar, me gustan los juegos, el manejar herramientas, los olores. ¿Y qué recuerdos tienes tú de tu mamá en la cocina? Bueno, pues una mujer muy alegre, que mientras cantaba y contaba cosas iba cocinando, y bueno, pues todas las primas pasábamos allí, eran
épocas de vacaciones y, bueno, pues muy entrañables y muy bonitos, la verdad. Mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad y mucho juego, alegres también. ¿Y aquí en La Millena tenéis más recetas familiares o es la única esta? Pues yo creo que casi todas tienen... Algún vínculo. Sí, yo diría, algunas nos las podemos inventar porque según lo que hay en el momento tienes que crear, pero todas tienen un vínculo. Si no es con mi familia, o sea, con mi madre, mi abuela, pues es con la familia de Lourdes. Bueno, esto hay que sacarlo, ¿no? Sí, esto hay que sacar. Ahí, yo voy picando el ajo, ¿cómo lo quieres? Pues pequeñito, bastante picado, que no se note luego en el... Que no se note, ¿no?, cuando lo comemos. Eso es. ¿Sabes lo que decía mi abuela, ya que estamos hablando de las amas? De la mar, el mero y de la tierra del cordero. A mí es la carne que más me gusta. Y este cordero tiene una pinta alucinante. ¿Y cómo huele? Se nota que es un lechancito de aquí que solo ha comido... No, solo ha tomado leche. Solo ha tomado leche. Pero la madre solo pasto. Eso Buah. es. Oye, ya me dirás cuando paro de picar el ajo, ¿eh? Bueno, pues ya está, ¿eh? Yo creo que ya podemos empezar a hacer el corderito en salsa. Te estaba riendo de mí. Fíjate que ya llevaba un rato, seguro que ya te valía. Sí. ¿Cuánto ajo hay que echar? No, el ajo no lo vamos a echar primero. Vamos a echar la cebolla. Vale. Bien, porque yo iba directo, ¿eh? No, el ajo... ¿Toda la cebolla? De momento la mitad igual. Es que tampoco hay... O sea, que me estás haciendo aquí trabajar... Necesito ver. Para avanzar. Para guardarlo, para otro día, para nosotras. Tiro, ¿no? ¿Sí? ¿Más? Sí, un poquito más. La cebolla es la que le va a dar... reina. La reina es la que le va a dar todo. ¿Cómo se nota que es cebolla buena, eh? Pica un poquitín los ojos. No voy a poder ayudar. Vale, y ahora ya, nada, un poquito de sal, eso es. Lo vamos a mover muy poco, pero la cebolla se va a cocinar con el cordero. O sea, lo tapamos y ello no se hace una salsa aparte, se hace todo junto. Ah, se hace todo junto. Sí. Y Sí, eso sí. que vaya ahí, chuchu. Eso es, eso es. ¿Y el ajo cuándo se lo metes? Luego, dentro de un rato, cuando ya esté pochada la cebolla, porque si no el ajo lo que hace es que se tuesta más de la cuenta y le da un sabor amargo Algo que no nos interesa. queremos. No Eso queremos. es. Vale. Entonces voy a meter el corderito. Qué rico, corderito. Como te decía, a mí es la carne que más me gusta. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dejar? Necesitará unos 40 minutos o 45 minutos, porque va a fuego lento, va tapado y... ¿Cómo le vas a echar algún caldo, algún líquido? Sí, le vamos a echar un poquito de coñac y si vemos que necesita un poquito de agua, le echamos. Pero eso nos lo va a ir... Nos lo pide. Nos lo pide ello, eso es. Avisarnos, ¿eh? Sí, le vamos a tapar, ¿vale? Venga. ¿Qué tipo de cocina podemos encontrar en Almiñena si venimos después de andar por el monte por Amboto? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues una cocina artesana, Bien. ecológica, con Bien. mucho amor y basada en los productos de la tierra y agroecológicos. Todos los ingredientes Para tener una buena básicos vida. para tener una buena buena salud. receta y una buena cocina. Qué maravilla cómo huele. Bueno, a emplatar. Venga, pues. Qué rico va a estar esto, de verdad. Mira, mira cómo se nota que se deshace, tiembla y todo, ¿eh? 1 hora y 27 minutos después el cordero está en su punto. Bueno, pues con esto acabamos el plato, con la ramita de romero de nuestra maceta. Y a probarlo, Y a que es probar. lo que más me gusta a mí, que soy un tragón. Pues venga, voy a darle caña, ¿eh? Ya escuché Espera, el pi- espera. Julius, que sin vino no sabe igual. No, claro que no. Buah. Y encima, un buen vinito. A ver qué tal este cordero. Mira, mira, se deshace. Oh, Sí, esto va a qué estar bueno. maravilloso, ¿eh? Esto está de muerte. ¿Cómo está el corderito rico, rico de la tierra, eh? Pues voy a brindar por este cordero, por vosotras y por este gran proyecto que es el Almiñena, ¿eh? ¡Salud! Salud. El plato de la Miñena refleja la deliciosa sencillez de este lugar, el planteamiento de vida de unas mujeres que quieren revolucionar la hostelería con su restaurante cooperativa, en un paisaje mágico rodeado de vestigios y leyendas. Contemplar todo esto es algo que solo se encuentra en nuestro viaje por los baserris gourmet de Euskal Herria, algo único en el mundo.
Me dirijo a Astigarraga, el epicentro de la tradición sidrera. El antiguo lugar de arces que dio origen a su nombre en euskera es hoy una población dinámica e industrial cuyo mayor reclamo para el viajero son las sagardoteguis de sus alrededores. Pero antes de adentrarme en ese fascinante mundo de los manzanos y la sidra, voy a visitar un inesperado palacio milenario ubicado en el centro de la villa, rodeado de jardines y miradores góticos cuyos muros y paredes acogieron a una de las familias más poderosas de Euskal Herria. Hoy su destino es otro, los eventos gastronómicos hechos a medida. Alejandro, menudo palacio en el que nos encontramos, ¿no? ¿Esto es tuyo? Esto no, que va, no es mío, no. Ya te gustaría, ¿no? Ya me gustaría, exacto. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué te dedicas? Pues mira, este es el Palacio de Murguía, pertenece a la Edad Media, y aquí nos dedicamos pues, a la organización de eventos. Hay eventos, me imagino que de todo tipo. Evento de todo tipo, correcto. Bodas, bautizos, comuniones... Conciertos, todo lo que nos pidan. ¿Todo? ¿Hasta conciertos? Conciertos, correcto. No pensaré yo en algún evento que me puedas preparar, no te creas. Pues aquí estaremos. ¿Y a quién pertenece? Pues pertenece a José María Orbea, que es un director de cine, que hizo la película de Aitá. Veo que está muy bien conservado, ¿no? Está bien conservado porque además el encanto que tiene el jardín es que cada época del año pues tiene su encanto. ¿Y son los jardines originales o se ha tocado algo? Sí, no. Tanto los jardines como la escalera son los originales. ¿La casa ha sufrido alguna remodelación? Pues bueno, tenemos la suerte de poder disfrutarla porque durante la guerra sufrió varios incendios. Y aquí estamos. También veo que el escudo de armas está sobre la puerta principal. Correcto. Y además una nota de interés, que el escudo de armas es de hierro. De hierro, que antes eran o de piedra o de madera. Correcto, pues son de hierro. Y ahí está, esperando. Oye, pues ya tengo ganas de que me lo enseñes. ¿Vamos? Vamos para allá. Los orígenes de la Casa Palacio de Murguía se remontan al siglo XI. Sus interiores conservan ecos de su larga historia. Es un lugar idóneo para celebraciones que llenan de vida lo que aparentemente es tranquilo y desnudo de mobiliario. Junto al Palacio de los Señores de Murguía está anexa la iglesia de Santa María, un edificio que ha sido testigo de la pugna de poderes hasta la Primera Guerra Carlista, cuando Astigarraga por fin adquirió su actual estatus. Bueno, Juanma, estamos en Astigarraga, el pueblo de la sidra, pero aquí hay mucho más que sidra, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, Astigarraga, aunque todos lo conocemos por la sidra, a ver, no hay más que ver, estamos delante de la iglesia, al lado del Palacio de los Señores de Murguía, o sea que aquí hay más cosas que contar. Banderizos, batallas... Banderizos, batallas. Los banderizos ya sabes que yo los saco a colación en cuanto me das pie, en cuanto me das la entradilla. Bueno, es un pueblo efectivamente con mucha historia y de hecho, bueno, pues en el Monte Santiago Mendi, aquí al lado del pueblo, se han encontrado los restos de una aldea prehistórica que estuvo ocupada hasta que llegaron los romanos. Cuando llegaron los romanos parece que la población bajó al fondo del valle. Y también en la zona se han encontrado algunos túmulos, dólmenes, es decir, enterramientos prehistóricos. Bueno, Astigarraga, tal y como lo conocemos hoy en día, se forma a mediados del siglo XIX por la unión de dos entidades muy distintas entre sí. El propio municipio de Astigarraga y, por otro lado, el señorío de Murguía. Esto es un camino fundamental, esto es Camino de Santiago. Los Murguía se aprovechan de ese camino y el punto central de ese éxito de Astigarraga y del señorío de Murguía es el vado de Ergovía, el puente de Ergovía. ¿Cómo un puente puede tener tanta importancia? Pues porque todo el que pasa por el puente, por el vado antes, tiene que cotizar, tiene que pagar un toda la lógica. Eso. Entonces, los Murguía se hacen con ese peaje, con ese cobro, y a partir de ahí ellos son los que van a controlar esta importante ruta que va a formar parte incluso del Camino de Santiago. Y luego además tenían algo fundamental, que era el patronato de la iglesia. Eso generaba muchos ingresos para la familia. ¿Qué implicaba eso, el patronato? ¿Qué significado tenía? Bueno, el patronato, lo primero es dinero, porque el patrono es el que cobra los diezmos, los derechos y demás. A cambio está obligado a mantener la iglesia, pero siempre ganan más de lo que ponen, eso está claro. Luego implicaba también control social, porque el cura lo ponía, en este caso el señor de Murguía, lo ponía el patrono. Es decir, que el que dice lo que está bien y lo que está mal es un asalariado tuyo. Y luego también es un tema simbólico. El escudo de los Murguía está en la puerta de la iglesia, dentro ellos tienen su tumba, tienen un asiento preferente, son los que están más cerca del altar, o sea, más cerca de Dios. En las procesiones son los primeros, a la hora de comulgar son los primeros, es decir, que es un puesto preeminente que deja claro que ellos son los más grandes, los más importantes del pueblo. Además de la imponente iglesia de Santa María y del Palacio de Murguía, en Astigarraga hay otro edificio que destaca en el pueblo, y en él está la Sagardoechea,
la Casa Museo de la Sidra, una parada obligada para todos los visitantes. Un espacio en el que se combina la teoría y la práctica. Leire, la responsable del museo, me espera. Bueno, Leire, ¿qué es la Sagardoetxea? Bueno, pues la Sagardoetxea es el Museo de la Sidra vasca. Estamos en el centro de Astigarraga. El objetivo del museo es mostrar a la gente que nos visita pues toda la cultura y toda la historia que hay pues detrás de este trago de sidra que ahora degustamos, ¿no? ¿Qué es lo que más atrae a los visitantes? Muchas personas que se acercan aquí, pues es el primer contacto que tienen con la sidra, no lo conocen mucho. Y bueno, pues el rito del choch, esto de coger la sidra, ¿no? Directamente desde las cupelas, el cogerlo tú mismo, al final el poner en práctica todos tus sentidos, como el olfato, el tacto, el gusto, pues es una experiencia, la verdad es que es inolvidable. Sí. He oído por ahí que hay hasta un diccionario de la sidra. ¿Cuántas palabras contiene? Mira, pues nada más y nada menos que 500 palabras. ¿500 palabras? Sí. ¿Tantas? Hay más, pero bueno, el diccionario Vale, tenía el espacio que tenía y ¿no? eso es. Recopilamos 500 palabras, muchas de ellas son palabras que casi pues están ya en desuso, casi desaparecidas. Entonces, bueno, pues una de las ideas también del museo es divulgar la cultura de la sidra y otra también pues mantener precisamente este patrimonio y bueno, pues una muestra de ello es el diccionario de la sidra que creamos para que no se pierda este diccionario tan valioso que tenemos en euskera, ¿no? Relacionado con la sidra. Oye, ya estoy deseando probar la sidra, ¿eh? ¿Un shot? Yo creo que todavía es pronto. Primero te lo tienes que ganar. O sea, que me toca recoger manzanas. Yo creo que te toca trabajar un poco. Venga, me parece justo. Nos tienes que mostrar tus dotes de recolección de la manzana. Pues tengo el lomo un poco desfaseado. Venga, ¿Sí? vamos para allá. Bueno, venga, a ver. ¿Herramientas? Sí, cogemos las cestas, ¿Cuál de ellas? la que quieras. Si quieres las dos, si vas a recoger muchas manzanas... Te estás pasando, te estás pasando. En época de recogida de manzanas, una de las actividades más demandadas es la que ofrece la Sagardoetxea a sus visitantes, con la posibilidad de participar elaborando su propia sidra. Aunque no es temporada, voy a intentar aprender el proceso con Enise, que es una guía muy fiable. Enise, ¡Hombre, Julius! pero mucha cesta traigo yo para poca manzana, ¿no? Bueno, sí, porque ahora no estamos en la temporada. La temporada es en otoño, pero claro, nos has comentado que quieres probar un poco de sidra y claro, hemos hecho una pequeña reconstrucción. Si te parece, te voy a enseñar un poquito. ¿Qué es esto? Sí, es una herramienta que se llama maquillaquisque. El palo quisque es un palo con un clavo. Y bueno, pues es muy sencillo. Yo quiero que me des alguna lección, alguna enseñanza sobre este variado mundo que me parece muy interesante. Aquí tenemos un montón de verduras. ¿Y todas son de temporada? Todas son de temporada. Prácticamente son verduras de invierno. Estamos hablando de la borraja, estamos hablando de alcachofa, cardo, crutíferas y demás. La alcachofa, que puedes haber traído unas más bonitas, ¿no? Estás un poco Bueno, feas. estas alcachofas realmente, bueno, cuando vamos a una frutería nos gusta verlas súper bien, ¿no? Verdes. Verdes, bonitas, Sí. tal. Claro, para la gente un poco de aquí de la zona norte, pues realmente no son alcachofas de aquí. ¿Importante la alcachofa? Pues bueno, el tallo, cogerla con la hoja y que sea un producto que la veamos que está preto y duro. ¿Y la hoja? Que tenga la hoja, ¿por qué? Sí, porque mantiene mucho la frescura, porque desde que la corta el hortelano hasta que nos llega a nosotros, todo lo que sea vegetación que tenga la propia alcachofa le va a mantener un poco más sabia y va a enflaquecer un poco, va a tener textura. Y como es una flor, es importante que no tenga mucho calor, porque si no va a estar muy hueca por dentro, poco preta, en boca va a ser un poco menos tersa. Y veo que está como despellejada. ¿Eso también es un síntoma del frío? Síntoma del frío total. Tanto eso como lo que es el cardo, el frío le sienta, bueno, súper bien. Bueno, ¿y del cardo qué me puedes decir, Ramiro? El cardo es una de las joyas de la corona. de la corona de Navarra. O sea, tanto cardo blanco como cardo rojo. Pedazo de cardo. ¿Cómo sabemos que este es un buen cardo? Pues lo mira, mismo, lo veo ya un poco tocadete, ¿no? Sí, pero yo no lo compraría. Lo tendrías que comprar, porque es un cardo que lo vemos blanco, tiene poca oxidación, tiene hoja que prácticamente el cardo no utilizamos más que la parte trasera. Y sobre todo importante, si es cardo navarro, suele estar siempre envuelto. Viene envuelto en papel de saco, metido en tierra. ¿Qué hace ese cardo? Que realmente se curta. ¿Ves? Cuando ya la parte del cardo que está arriba ya empieza a hacer el efecto clorofílico, pero toda la parte de abajo está blanca. O sea, que está verde, clorofílico Claro, verde, ¿no? le da el sol. Y ahora nos queda la borraja. Bueno, pues la borraja es un Otra poco... reina, ¿no? De esta temporada. ¿No le sienta bien el frío? Pues bueno, es la reina de la huerta navarra, lógicamente, ¿vale? La huerta navarra tiene muchas reinas. Sí, pero bueno, cardo lo puedes localizar en muchos sitios. Borraja en muy pocos. Y no se come en muchos sitios. No. Entonces, pasa lo mismo, pero sí que realmente el frío no le sienta tan bien. Muchas por veces... qué?
Bueno, pues porque al final es una planta, tiene mucha flor, se quema muy fácilmente. Me has enseñado un montón de cosas de las verduras, pero ahora tendrás que enseñar a preparar algún plato, ¿no? Por ejemplo, una ensalada. Una ensalada no, una menestra. ¿Menestra? ¿Hacemos una menestra? Perfecto. Venga, perfecto. Pero antes de ver cómo Ramiro nos prepara una menestra auténtica, vamos a conocer más de la historia de esta casa-palacio de Astigarraga, que se erigió como fortaleza sobre un castro celta antes de que existiera Donostia. Luis, el encargado del palacio, nos lo cuenta. Luis, yo siempre empiezo preguntando lo mismo. Tú llevas aquí varias décadas. ¿Qué sabes del palacio de los Murguía? Bueno, yo de Palacio de Murguía sé un poquito lo que me ha ido contando su dueño, José María Orbe, que este palacio procede del 1088, que este siglo va a hacer 1000 años, y que el primer fundador de todo esto parece que procede del 1080. Se ha construido sobre un castro celta, porque parece ser que en celta, Murguía, quiere decir gran fortaleza. Ah, mira, eso no sabía. Y entonces, pues bueno, estos han estado viviendo aquí, la familia Orbe, unos 800 años, sin salir de aquí, porque un Orbe se casó con Teresa de Murguía, en el 1300 por ahí. Y esos 800 años han estado aquí sin salir hasta que se ha producido un vacío aquí para hacer todo esto. Yo tan atrás no me atrevo a ir. Pero por lo que yo he visto, parece que el fundador de Murguía sería un hijo de Diego López de Salcedo. Diego López de Salcedo es el alcalde mayor de Guipúzcoa en torno al año 1300 y un hijo suyo sería el que se asienta aquí en esa época, entre 1300 y 1325 más o menos. Y ese sería el fundador del señorío de Murguía y probablemente el que construyó el primer edificio, la primera torre de Murguía. Y entre los señores medievales de aquí, del lugar, del señorío de Murguía, hay una, porque es mujer, que es la nieta de ese primer Murguía, Navarra se llamaba, que es la que le da forma al señorío, la que consigue que eso se ponga por escrito, por decirlo de alguna manera. Y esta mujer, Navarra, lo que hace es firmar en 1382 un acuerdo con los vecinos de Astigarraga. Los de Astigarraga se obligan a pagar ciertos impuestos al año a los Murguía, a darles un cerdo de cada piara de los que tienen, a trabajar las tierras de los Murguía y luego, algo muy importante, en caso de que haya una desavenencia entre ellos, un litigio entre ellos, en lugar de recurrir a la justicia ordinaria, a la alcaldía de Aistondo, que era en lo que estaba integrado Astigarraga, es la propia señora de Murguía la que les va a juzgar. Y eso es muy importante porque controlas la justicia local. ¿Qué obtienen a cambio los de Astigarraga? Que no se les va a cobrar el peaje que cobraban los Murguía por cruzar el vado de Astigarraga, eso es, y que los Astigarraga les van a defender. Y después de esa Navarra de Murguía, sus descendientes también van a seguir siendo personajes de cierta importancia y en las guerras de bandos van a luchar en el lado de los soñacinos. Y debieron de señalarse bastante porque cuando en 1457 el rey de Castilla, Enrique IV, viene a Guipúzcoa y con las hermandades ordena derribar torres, una de las que derriba es precisamente la de Murguía. O sea que esta torre desaparece prácticamente en 1457, ellos la reconstruirían probablemente, no sabemos muy bien lo que pasó después, y lo que sí sabemos es que en 1578 el entonces señor de Murguía, Felipe, lo que hace es una obra grande en la casa y es el que le da el aspecto actual. Es una obra larga, dura 13 años, o sea que es una obra importante, quitando aquel añadido que tiene en la derecha. O sea que es un edificio de fines del siglo XVI en lo fundamental, un edificio del final del Renacimiento, pero es que el material, esa sillería que tiene en la fachada, los huecos que por dentro tienen asientos, la parte de arriba es un poco en arco, las molduras que hay en las ventanas, todo eso corresponde ya a ese final del Renacimiento. En torno a 1900 hacen una reforma que es la que ya le da su aspecto actual y entonces se abren esas ventanas conopiales de la planta baja, que antes no existirían. Se añade el mirador de la derecha, ese mirador neogótico, se le da un aire un poco romántico, recordando la Edad Media, recordando el gran momento de los Murguía, y se cambia mucho por dentro, claro, el edificio se altera mucho internamente, y es cuando se le da el aspecto que vemos hoy en día. Bueno, y te cuento una última anécdota de la casa. En 1665, el administrador de las fincas de los Murguía pone una denuncia al Ayuntamiento de Astigarraga porque han organizado una corrida de toros en la plazoleta
del palacio, es decir, aquí, donde estamos nosotros ahora mismo. O sea que este espacio, además de ser el palacio de los Murguía, un poco el centro espiritual, por decirlo así, del pueblo, con el palacio y la iglesia, además era lugar de esparcimiento, aunque a ellos no les debía de gustar mucho, porque digo que denuncian. Sí, pues en aquellos tiempos, imagínate, esta escalinata afuera, esta escalinata no moderna. estaba, la escalinata está también moderna. Todos estos árboles tampoco, porque estos árboles se calcula que tendrán 150 años así. Entonces, claro, aquí habría un esto bastante grande para organizar un festejo de esto. Había una plazoleta y aquí los del pueblo organizaban sus corridas de toros. Está claro que este lugar estaba predestinado a las celebraciones y, como tantas otras haciendas rurales de Alcurnia, ha encontrado en los eventos la fórmula más eficaz para conservar sus patrimonios. En el caso del Palacio de Murguía de Astigarraga hay un valor añadido, el que representa el Maer de Cintruénigo como organizador de estas fiestas gourmet, con un equipo especializado en poner sobre la mesa el maravilloso y saludable universo de las verduras. Hoy lo vamos a comprobar con el plato cumbre de la huerta navarra. No te haces una idea, Ramiro, las ganas que tengo de probar esa pedazo de menestra que vas a preparar, porque esta vez juego con ventaja. Sé por fin el plato antes de tiempo. Cuéntame los ingredientes que tenemos aquí delante, que no son pocos, ¿eh? Nunca había tenido la mesa tan llena. Bueno, ahí tenemos, sin limpiar un poco, lo que sería realmente la esencia de una menestra navarra. Las protas. Las protagonistas totales, que sería alcachofa, la borraja y el cardo. La reina, la princesa y la emperatriz. Ya está. A partir de ahí vienen todos un poco, que sería el haba, que es algo fundamental, muy rica. El guisante, alubia verde, un poco de pimiento de cristal también se le suele añadir, y celga. Zanahoria. Y borraja que ya tenemos ahí. Borraja que tenemos ya ahí. Y luego veo ajo, guindilla, un poquito de jamón. Ibérico de bellota, espero. Ibérico. Sal, harina. ¿Por dónde empezamos? Alcachofa, ¿no? Alcachofa, venga. Alcachofa. A ver qué tal se te da. ¿Qué hago con ella? Limpiarla. Venga, pues voy a empezar a limpiar una alcachofa. ¿Te parece? Venga, a ti te lo doy con hoja para que curres más. Venga. A ver, alcachofa de toda la vida. Quitamos las hojas. Claro. Y una cosa, yo nunca he sabido... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues bueno, cambia la tonalidad. En el momento que tú ves que ya es un poco amarillenta, que ya no es tan verdosa, pues entonces ya paras, ¿vale? Y luego quitamos desde aquí, ¿no? Sí, yo lo hago al revés. ¿Tú lo haces al revés? Yo engancho desde arriba. Ahora más fácil. Torneamos un poco lo que es la base y ahora cogemos ahí y cortamos y nos encontramos en la alcachofa pues muy prieta. Como ves, la tuya ya está un poquito más... Esta está muy prietita. Esa es la perfecta. Vemos muchísimas capas. Ahora la partimos un poco transversalmente y ahí vemos un poco la alcachofa, ¿vale? Esta alcachofa, para mantenerla en agua y que realmente no se nos oxide, vamos a tener que añadirle un poco de harina, ¿vale? ¿Y limón no? Todo lo que son cítricos y todo ese tema del perejil, pues los navarros no comulgamos mucho con eso, ¿vale? La harina es bastante más neutro, lo que hacemos es que tiene un espesor un poquito mayor el agua y la flotabilidad de la alcachofa nos va a mantener que la alcachofa se nos quede abajo. ¿Para qué? Para que no se nos oxide. ¿Cómo se cuecen bien unas alcachofas? Agua hirviendo, con potencia, que tenga ebullición, un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva. Con la espumadera cogemos las alcachofas de la blanqueta y llevamos a la ebullición. ¿Cuánto tiempo tiene que cocer? Dejarlas cocer durante 15 minutos, sacarlas a un recipiente y taparlas. ¿Y el agua con hielo nunca? Cero. En ninguna de las verduras utilizamos agua con hielo. Queremos que sea una verdura que esté tendida, pero que no sea esa ensalada de crudites. Tú ya me conoces un poco. Sí, al dente, que está muy de moda. Alcachofas por un lado. ¿Vamos con la cardo? Sí, vamos con el cardo. ¿Arranco? Sí, arranca. Quiero que me enseñes a limpiar un cardo en condiciones. Solemos coger un poco las partes más centrales del cardo. O sea, lo que hacemos nosotros siempre es partirlo, lógicamente, quitarle lo que es la parte del tuétano. Y luego un cardo es tan sencillo, pues lógicamente, como quitarle la hebra, ¿vale? Quitas el borde de lo que es la... Bien. Ahora, solemos partir por la mitad, si es una penca muy, muy larga. ¿Por la mitad? Cortas por el interior hasta media punta y quitamos estos hilos, que es importante que los veamos, ¿no? Aquí más o menos, ¿no? Efectivamente. Que esto es lo que realmente nos va a hacer que en boca tengamos esa fibra. Y echamos también en una blanqueta, ¿vale? Oye, ¿cuándo empiezas tú en el mundo de la cocina? A los 21 años. O sea, hasta los 21 años sí que estaba un poco vinculado esporádicamente, ¿no? Pues cuando me decían, venga, que hay que ayudar en tal, que hay que hacer tal. Pero ya a los 21 años Enrique empieza ahí un poco ya con asesorías de restaurantes y ahí empezamos un poco a crecer, ¿no? A salir de Cintruénigo. Y es donde yo estaba estudiando en Zaragoza marketing y publicidad. Y me dice Enrique, pasa un par de semanas a echarme una mano. Y han pasado 31 años. Muy bien.
¿Quién es Enrique? Enrique es el alma mater dueño de Maer, es mi tío y un poco... Pues, Ahí está tu tío. Claro, no entendía yo. tío, ¿Me hablas primo, tanto? ¿Familia? Sí, bueno, es todo un ámbito familiar. Casi todos los que estamos vinculados en la empresa es un ámbito bastante familiar. Y ahora me vas a contar cómo cocemos el cardo. Importantísimo, la cocción del cardo. Un poquito de harina en el agua de cocción. ¿Y eso por qué? Que nos va a mantener la verdura un poco abajo y sobre todo nos va a ayudar mucho. Porque luego tenemos que hacer la menestra y la menestra es importante, las verduras es muy importante, pero el agua también. Y este cardo sí que le cuesta, ya es un poquito más largo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Tapar y que cueza 25 minutos. Sin embargo, pues la alcachofa, que ya prácticamente está, la deberíamos sacar. Si te parece, sacamos. Y esto sería una manera de hacer, en vez de retirarla, una vez que ya vemos que ha cocido estos 20 minutos y ya vemos que está un poco tendida, la sacaríamos y sería, bueno, ahora una vez la tenemos así, taparla. Y con el propio calor y la propia evaporación que tiene la alcachofa y dejarla que muera. Pues tapamos. Muy bien. ¿Qué te parece el color? Brutal. Alcachofas cocidas, en su punto, maravillosas. Cardo. ¿Vamos con la veluté entonces? Primero empleamos menestra, si te parece, ¿vale? Venga. Venga, pues vamos a empezar un poco poniendo pues un poco de alcachofa, lógicamente, como hemos La dicho. emperatriz. La reina de un poco de una menestra. Ponemos un poco de este cardo que te ha encantado, Me flipa. ¿vale? Ya que voy a probar hasta la alcachofa. Tallito. Buah. Un poco de esa acelga, ¿vale? Oye, lo de colocar las verduras en un orden tiene... Bueno, jugando un poco. Ten en cuenta que ahora vamos a hervir un poco también. Tiene que guisar un poco el conjunto. Un poco de alubia verde. La vaina. La vaina. Hombre, ten en cuenta que admite también mucho. Un poquito de zanahoria. Y ya solo nos falta la borraja. Y la borrajita. Pues venga, vamos a poner la veluté. Venga, la veluté es importante. Haber recuperado el agua de la alcachofa y del cardo. Alcachofa y cardo nada más. Vale. Ajos. Ajos por aquí. Ajo laminado. Una guindillita. Una guindillita. Importante la veluté también es que el ajo, tanto el ajo como la harina, no se nos llegue a quemar. Que esté un poco más blanca, ¿no? Una veluté blanqueta, ¿no? Ya hemos añadido jamón. Hemos añadido un poquito de jamón. Que fría un pelín. Lo justo. Venga, una punta de harina. La veluté. Nada, una veluté. Nada, sencilla. La veluté. Importante también. No deja de ser una especie de Isabel, pero en vez de utilizar leche, utilizamos el caldo de la cocción. ¿Ves? Nos coge el color. Parece un pilpil. Y al final es un pilpil de verduras. Tenemos esta menestra y ahora con esta veluté que recién hecha, ya has visto qué color tiene más bonito. Y simplemente... Regamos. Efectivamente. Le damos un calentón. Un buen hervor, ¿eh? O sea, que se mezclen un poco los sabores, que cocine ahí un ratito, 5 o 10 minutillos. Y listo. Y listo. Bueno, Ramiro, el momento que más estaba esperando, el emplatado y sobre todo la prueba final. Vale, hay que probar, lógicamente. Hombre. Bueno, la textura la ves, ¿no? O sea, le das ya el visto bueno. Hombre, que si le das el visto bueno. Vamos a poner encima de ese pimentillo cristal lo que es la menestrica de verduras. Aquí hay que hacer un poco la revolvedera también, que se mezclen los sabores, las texturas. La revolvedera. La revolvedera. ¿Cómo soy los navarricos? El cardico. A partir de aquí hay que ser una menestra. Pero ahora, por ejemplo, si a esto le pones un huevo, ¿vale? Le añadimos 2 laminillas de hongos de temporada, unas hebras también un poquillo, que sean crujientes. Este producto está sin cocer. ¿Y esto qué es? Nada, pues un poquillo de triguero, un poquillo de espárrago, zanahoria, alubia verde, tirabeque y nada, y las 2 típicas hierbas que parece que los cocineros siempre tenemos que colocar para que quede un puntillo ahí chulo. Lo vamos a acabar con una gotilla de aceite de oliva virgen extra. Yo voy preparando ¿vale? las herramientas también de trabajo. un poco de alguna almacenita del Ebro y todo tuyo. A probar. Mira qué pinta. Mira que viene por aquí. Venga, chicos. Hombre. Aquí estoy con el vinito. Hombre, dale. Que no falte. Alejandro. Venga, gracias. Pues nada, ahora me toca. Muy bien, ¿no? El vino blanco con la menestra. Pues vino blanco, vino tinto, vino. Bueno, que no falte. Yo ya ahora sí que sí. ¿Esto cómo se come? Pues mezclando, revolviendo Creo y que he con cogido- pan, y con bien de pan. ¿eh? Bien de pan, bien de pan. He cogido mala herramienta, tenedor. Cuchara. El tenedor no va con mucho. Pues yo voy a empezar con la reina. Un poquito de yema de huevo, está claro. A ver, mira. Ay. Sí, señor. Espectacular. Maravilloso. ¿Rico? Salud. Brindo por esta pedazo de menestra, por el Palacio de Murguía y por los Reyes de la Verdura. Claro que sí. Muy bien. Salud. Esta menestra que nos ha cocinado Ramiro y su clase magistral sobre cómo prepararla es algo digno de un palacio centenario como el de Murguía, repleto de historia como Astigarraga, baluarte de la elaboración de la sidra.
la bebida que se pierde en las raíces de nuestra tierra y el mejor sorbo para seguir nuestro viaje por los baseres gourmet y otros edificios singulares de Euskal Herria, algo único en el mundo.